Continuamos con la Hispania, la tercera parte de la Hispania romana. Concretamente nos vamos a centrar hoy en lo que es la sociedad y la economía romana. En Hispania la sociedad se va a dividir en dos tipos de personas, lo que son las personas libres y las personas esclavas. Entre la población libre van a estar las personas más ricas, que van a ser llamadas patricias y patricios, y dentro de esas personas libres también van a haber otra serie de personas ya no ricas, sino más humildes, que van a ser los plebeyos y las plebeyas. Y dentro de ellas también había una serie de personas llamadas libertas, los libertos, que eran esclavos a los que se les había dado la libertad. Solo los hombres libres, los que pertenecían a esta parte de la sociedad libre, lograban ser considerados como ciudadanos romanos y podían votar o incluso poder ser elegidos por el pueblo. Sin embargo, las mujeres, que como ya se ha comentado, he comentado muchas veces en clase, desde esa época hasta prácticamente la nuestra, las mujeres siempre han tenido vedados sus derechos, o sea, tenían cortados sus derechos, pues la autoridad familiar, quien mandaba en la familia, era el hombre. La mujer solo se dedicaba a ser ama de casa y a criar a sus hijos. Entonces todos los derechos que recaían sobre el padre. Pero aparte de estas personas libres, en el Imperio Romano también existían las personas que no eran libres, que evidentemente eran los esclavos, que además los esclavos eran la base de la economía, porque van a ser los que se van a dedicar a hacer todo, van a ser la mano de obra esclava que se va a dedicar a hacer todas las grandes obras del Imperio Romano, las calzadas, las construcciones, trabajos en el campo, y todo ello sin tener derecho alguno, sin tener libertad y siempre perteneciendo su vida, o su vida estaba en manos de lo que eran sus amos. Mirad, aquí tenemos un ejemplo de lo que eran los patricios, de personas libres. Aquí tenemos los patricios que llevaban un tipo de vestimenta, además, que ostentaba que ellos eran personas con mucho dinero. Y después tenemos los plebeyos, las personas que también eran libres, pero eran el pueblo más humilde. Eh, ¿Cómo se dividía la sociedad durante el Imperio Romano? Pues aquí tenemos a los que eran ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos, pues teníamos a los senadores, que eran los políticos que mandaban, y los administradores del imperio. Se le llama también a los nobilitas, a los nobles, que eran los patricios, y también algunos plebeyos que se habían enriquecido. Y después estaba la plebe, que era el pueblo llano. Y ya los no ciudadanos, que eran los esclavos y los libertos, aunque los libertos también podían pasar a ser ciudadanos del imperio. ¿Cómo era la vida de los romanos? Pues mirá, la vida en la Hispania romana, eh, como ya hemos dicho, estaba marcada por el estilo de vida romano, porque entraron dentro del proceso de romanización, en convertirse en romanos. Y los romanos tenían una vida muy urbana, muy urbanita, muy de vivir en ciudades. Las personas ricas, fijaros cómo construían los romanos en aquella época, que después eso durante muchos siglos se perdió en la Edad Media. Pero los romanos vivían, pues se podría casi decir, muy parecido a nuestra vida de hoy en día. Las personas ricas vivían en viviendas unifamiliares llamadas domus. Eh, los domos, que eran grandes viviendas, porque para eso las personas que vivían ahí eran ricas, que tenían sus entradas, podían tener incluso una tienda, zonas como de spa, un patio descubierto, patios ajardinados. Eran grandes viviendas para toda una familia de gente adinerada, de gente con dinero. Lo que hoy en día diríamos que en nuestro caso serían unos chalés, ¿no? Eh, las personas humildes habitaban en viviendas más humildes, evidentemente, que eran como grandes bloques de viviendas llamados insulares, como hoy en día, como serían los bloques de piso. Siempre son más económicos los bloques de piso,
que una vivienda entera. Pues entonces los romanos vivían en una serie de bloques de pisos y todas estas viviendas se llamaban insulaes. Y aquí es donde vivía el pueblo más llano, el pueblo más humilde. Aquí tenéis una imagen de lo que podría ser una calle normal dentro de una ciudad romana, con su calle empedrada, con las personas paseando por ellas, evidentemente, los edificios altos de los insulae, porque las viviendas ricas vivían como más aparte de este tipo de barrios más humildes. ¿eh? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una villa romana, que esto ya sería una villa como una segunda vivienda en la zona de campo para gente muy rica, ¿vale? Que tendrías cultivos, establos, corrales para los animales, almacenes para guardar todos los alimentos, el trigo. Aquí tendrían muchos trabajadores que harían sus labores para esta familia rica, dueña de esta villa romana. Graneros para guardar el grano, prensa de aceite donde se majaba, se trujaba la aceituna para sacar el aceite, dormitorios para los esclavos, un horno para hacer pan, letrinas donde se hacían sus necesidades, ¿vale? Como veis, los romanos vivían muy parecidos a nosotros, es más, tenían hasta, que parece una tontería, pero esas letrinas, esos baños, ellos no iban a medio del campo a hacer sus necesidades, ¿vale? Tenían sus propios lugares donde hacer sus necesidades. Aquí en el libro tenéis también un ejemplo de una villa romana, parecida a la que os he puesto en la foto, ¿vale? Establos, una herrería para ponerle las herraduras y para trabajar todo tipo de material para aquí donde se arreglaban las herramientas, las herraduras para los caballos, para crear armas incluso, el granero para el grano, horno para hacer pan, molino para moler el grano y hacer la harina, zona de cultivo, alfarería porque había que crear cerámica para guardar todos los aceites, los vinos, el agua. Aquí sería la vivienda de los señores, ¿eh? Una balsa para tener agua potable para donde poder beber, etcétera, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que algunos de los emperadores más importantes de Roma salieron de Hispania, de la península ibérica, ¿eh? Emperadores como Trajano, Adriano, Teodosio, incluso un filósofo muy importante cordobés que fue Séneca. Bien, pasamos a lo que es el arte en Roma. El arte romano se va a desarrollar principalmente en las ciudades, ¿vale? En Hispania se van a crear importantes edificios, obras públicas, todo ello imitando todo lo que se estaba haciendo en la ciudad origen, que era Roma, y que todo el resto de los territorios romanos intentaban imitar a la ciudad de Roma. Y las grandes construcciones romanas se fijaron en un arte que les gustó mucho, fue sobre todo en el arte de la construcción, que fue sobre todo en otra gran civilización que ellos además conquistaron, que fue la civilización griega. De ahí que sus edificios fueran enormes, con grandes columnas, todo eso proviene de la cultura griega. Por todo ello se van a construir grandes templos y basílicas para el comercio y los juicios y para adorar a sus dioses. Todo ello provenía de la cultura, de la gran cultura griega, ¿vale? Todo este tipo de construcción tan enorme, ya esto los griegos lo hacían en su época y los romanos lo asimilaron para su propia cultura, ¿de acuerdo? Para además edificios tan grandes como estos, como que daban imagen de gran poder, ¿no? De un imperio con gran poder. También construyeron anfiteatros, circos, teatros para espectáculos y termas. Eso ya lo vimos en el vídeo anterior, donde se veían los edificios con los tipos de edificios que construyeron los romanos. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que eran las grandes construcciones romanas, ¿vale? Con una basílica concretamente. Bien, además de eso, que ya lo vimos en el vídeo anterior, también construyeron acueductos, como el que está aquí a la derecha, el acueducto de Segovia para llevar agua a las ciudades, o muchísimos puentes para poder vadear
los ríos, o sea, para poder pasar de una orilla a otra de los ríos. Todos ellos eran grandes ejemplos de ingeniería romana. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo de un templo romano, en este caso la ciudad de Vic, ¿vale? Que está en la provincia de Barcelona. Respecto a la ingeniería, respecto al arte, pues hubo grandes artistas que van a trabajar en la escultura en mármol o pinturas en las paredes de los edificios. Aquí tenemos una serie de ejemplos de esculturas en mármol, esculturas de cuerpo entero o bustos cuando solo se creaba, se hacía la cabeza, esculturas de dioses, de emperadores, ¿vale? O pinturas que se realizaban directamente en las paredes de los edificios. Eh, y para los suelos de los edificios públicos y privados, privados de la gente con dinero, claro está, solían usar mosaicos hechos con pequeñas piezas que se llamaban teselas. Aquí tenemos unos ejemplos de teselas que son mosaicos que se hacen con trocitos de piedras de colores o bien coloreadas para crear al final una forma concreta. Todo esto es colocado pieza a pieza y estudiado previamente para saber lo que se quería hacer. Aquí tenéis otro ejemplo de tesela. Como veis, es un trabajo muy laborioso porque cada trocito que hay que ir colocándolo uno a uno hasta dar lugar a la forma final, y todo ello teniendo en cuenta los distintos colores que se van a utilizar. Aquí tenéis un dibujo de lo que podría ser un esclavo trabajando, o un ingeniero trabajando, creando un suelo concretamente hecho en forma de mosaico, a lo que ellos llamaban la tesela. Y aquí podéis tener una imagen real de lo que podrían ser los trocitos que podrían formar un mosaico. Y fijaros qué trabajo más laborioso de ir colocando cada trocito y que quedara cada uno en su sitio, además teniendo en cuenta las distintas tonalidades que se le querían dar a, a esa obra. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, chicas, hasta aquí ha llegado lo que vamos a ver hasta ahora de esta unidad. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.